Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de ingeniería química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días, yo les voy a hablar sobre torre de enfriamiento, que es un recurso de conservación de energía. Yo soy José Pablo Sánchez Paz y el artículo que me tocó es de Gochaichi HR, Vicenden JF y Tos R. La investigación fue hecha en 1998, pero el libro fue publicado en 1999 y el tema es Energy Conservation Resource en Applied Thermal Engineering, de la página 1223 a 1205, y fue realizado en School of Engineering Systems and Design en University en London y fue publicado por Pergamon Press. Este es el índice de todo lo que va a constar. Bueno, en este artículo se realiza una investigación utilizando medidas de las tasas de transferencia de masa y las caídas de presión para una amplia gama de envases de PVC que producen una comparación económica para encontrar la mejor geometría y el rango. Bueno, se está prestando mucha atención a los diseños de torre de enfriamiento, que son factores importantes en la conservación de energía. Un estudio realizado por el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica en 1991 estimó que el 1% de la tasa de calor es desperdiciada por sí misma debido a la insuficiencia de la torre de enfriamiento en operación. El costo de varios tipos de sistema de enfriamiento depende del criterio del diseño y de la condición del lugar. El rango de costos estimados para distintos tipos de sistemas de torre de enfriamiento es mostrado en la figura 1 que mostraré más adelante, donde A va a representar el estanque de enfriamiento, B sería el tiro mecánico y natural de torres de enfriamiento y C representaría el tiro natural de torres de enfriamiento no evaporativo. Los rangos de costos fueron desarrollados a partir de los datos proporcionados por varios sistemas de servicios eléctricos y bueno. Transferencia de calor y masa entre una película líquida que cae por una vertical y el aire que fluye hacia arriba con contacto directo con la película de agua es importante e interesante en los aparatos industriales como lo son los alimentos. Se han hecho varias investigaciones al respecto desde el punto de vista teórico y aplicado, y cuando estos resultados son comparados se encuentran diferencias considerables en las pendientes como en las intersecciones de los gráficos logarítmicos. Se considera que estas discrepancias surgen de diferencias en las condiciones experimentales como lo son la forma y dimensiones del empaque, condiciones hidrodinámicas y termodinámicas del aire y agua de entrada, valores introducidos para las propiedades físicas del aire y agua, y también la forma de tratar los datos medidos. Los estudios y teóricos mencionados fueron la transferencia de calor y masa en superficies lisas, pero algo que debemos de considerar es que muchos diseños de torres de enfriamiento empacadas de la actualidad involucran empaques que son en superficie, por lo que está un poco raro eso, que pase con superficies lisas. Como dato curioso, tenemos que no hay superficies de empaquetado que sean totalmente lisas y a menudo se le introducen promotores de turbulencia para poder mejorar el calor y las tasas de transferencia de masa.
Aquí está un gráfico donde nos muestra el y el costo anual. Abajo podemos ver los tipos del sistema, el A, el B y el C, y en la izquierda el costo. Podemos ver que el sistema A es el que menos gasta y el C es el que más gasta. Esto fue comparando las décadas de 1980, 1990 y también tenemos que hasta ahora se han publicado pocos artículos sobre el efecto de la rugosidad de la superficie en la transferencia de calor y más en los empaques del alto enfriamiento, y que la mayoría de los estudios de transferencia de calor y masa en empaques lisos han consistido en mediciones experimentales que dan como resultado una comprensión parcial de los efectos de la rugosidad. El corazón de la torre de enfriamiento es el empaque o relleno, el cual se ha sometido más cambio en el material y construcción que cualquier otro componente de la torre. Esto es para la búsqueda de una mayor capacidad de enfriamiento y una mejor economía. Esto es debido a que parte en el costo total de la torre, normalmente el del 20 al 25%, dependiendo del tipo y del tamaño de la torre de enfriamiento. Por lo tanto, el empaque debe recibir mucha atención si se busca que la eficiencia del enfriamiento sea mejorada. Aquí está una tabla comparativa con los diferentes grupos de empaque, el tipo de corrugación, el área de superficie por unidad de volumen, la distancia del paso, la distancia del espaciado entre D, el tipo de superficie, efectos de la rugosidad y el ángulo. Ok, ahora sigue el aparato experimental y el procedimiento. El aparato experimental para los experimentos de transferencia consistieron en una torre de enfriamiento de tiro forzado en contraflujo. El agua fue se bombeó el agua almacenada en un tanque en la base de las boquillas de pulverización, y la velocidad de agua del suministro fue regulada por una válvula. La área de prueba de la sección transversal fue de 0.15 por 0.15 metros. La temperatura de aire y agua en la entrada y salida se midieron mediante termómetros de mercurio de vidrio con un rango de 0 a 15 grados centígrados, precisión de 0.2 Kelvin. El embalaje de presión se midió con un micromanómetro APM 200 que va de 0 a 200 pascales y tiene una presión del 21%. Esto es igual a un máximo de 2 pascales en nuestras mediciones. Las medidas de transferencia de masa y la caída de presión se llevaron a cabo en Estados Unidos. Y los coeficientes de transferencia de masa y la de presión se midieron para un rango de 0.45 a 2.22 kilogramos entre metro cuadrado por segundo, y de 0.20 a 1.50 kilogramos entre metro cuadrado por segundo. Existe una serie de placas deflectoras de perímetro alrededor del perímetro interno, y estas fueron fabricadas en el laboratorio con plástico transparente de policarbonato para poder permitir la observación del flujo de agua. Y tenemos que estas placas deflectoras eliminaron la película de agua de la pared de la torre y distribuyó el agua en la zona del empaque. Esto fue como resultado de la deflexión, y la mayor parte del agua se transfirió a la superficie de la pared exterior, formando pedazos descendentes, mientras que el aire soplaba verticalmente hacia arriba, corriente al agua por un ventilador en la base. Los empaques probados fueron de dos tipos: los lisos y los acanalados, ambos hechos de PVC. El empaque suave tenía corrugaciones horizontales
y el empaque acanalado tenía corrugaciones horizontales con nervaduras en ángulo con las corrugaciones principales. Las nervaduras estaban separadas por una distancia que variaba de 2 a 10 para 6 empaques de la muestra, y la altura de las nervaduras tenían un rango de entre 1 y 3 milímetros. El paso de la corrugación principal varió en un rango de 30 a 70 milímetros y el espesor del embalaje fue despreciable. Las formas de empaquetaduras corrugadas utilizadas y las formas típicas son mostradas en las figuras 5 y 7, donde la altura de la columna empacada Z era de 160 centímetros y el nivel del agua en el sumidero está aproximadamente a 1.2 metros por debajo de la parte superior del empaquetado. Otro dato que nos dice es que las temperaturas de entrada y de salida del agua fueron de 37 grados centígrados y 278 grados centígrados. Aquí se puede ver una comparación entre el empaque y el empaque corrugado. Que sigue el examen de los métodos anteriores para la selección del mejor embalaje. Tezuka y Fujita relacionaron la torre de característica K, el coeficiente de transferencia de masa del embalaje en la torre de enfriamiento, medida de presión en torres, y descubrieron que un aumento de la caída de presión entre Z a medida que K aumenta va a ser inevitable, y la correlación entre estos valores no puede ser simplemente determinada comparando cada valor directamente. El flujo de calor en las torres de enfriamiento se muestra mediante la siguiente ecuación, que es Q, que lo vamos desarrollando y termina en K por A por B por delta HM, donde K vendría siendo el coeficiente de transferencia de masa en kilogramos entre metro cuadrado por segundo, y sería la densidad del empaque. Delta H sería la entalpía del aire saturado. Bueno, después el calor equivalente del trabajo es usado para que el aire fluya y para hacer que el aire fluya, y es definido como W igual a delta P por G entre Y, donde delta P sería la caída de presión en pascales, G sería el flujo de aire en kilogramos por segundo, y Y sería la densidad del aire en kilogramos entre metro cúbico. La eficiencia es considerada como un factor que la eficiencia del flujo de calor y trabajo en la torre de enfriamiento. O ya habíamos sacado Q y W, nomás sustituimos las fórmulas y nos quedaría de esta forma. Después menciona que Tezuka y Fujita pudieron reducir esta ecuación a igual a K por A por P entre L, todo esto delta P por G, donde F es definida como el factor para evaluar el desempeño del empaque, y en este experimento se instalaron varios arreglos de llenado en la celda y se probaron en un rango de caudales de aire y agua para las cargas de calor y presiones de entrada de aire. Todos los empaques corrugados delta P entre L y K se determinaron a partir de estos experimentos con una precisión del 24%, encontró que los coeficientes de transferencia de masa y de empaques corrugados rugosos son proporcionados a la caída de presión elevada a la potencia de 0.41. Como dato tenemos que el valor de 0.41 es menor que el valor del embalaje liso, el de 0.46. Bueno,
Para poder comparar el rendimiento de la transferencia de masa del empaque con el rugoso, el coeficiente de transferencia de masa del empaque, que es K, se relacionó con el de la caída de presión por unidad de longitud, que es delta P entre L. Y todo esto fue a partir de los resultados experimentales. Sigue la introducción al nuevo método de comparación. En este método se le suma un parámetro más que sería el C-cost, sería el costo total. Y haciendo uso de la diferencia de masa empírica y el rendimiento de caída de presión y el costo del ciclo de vida, las líneas de la curva delta PG entre K por A por B entre L contra... Todo esto va a ser contra el costo total, que es el C-cost. También se pueden dibujar líneas para un número de empaquetaduras diferentes sobre el rango de valores de L y G. También se dibujan las líneas, se dibujan las curvas de costo total constante y podemos ver que las líneas en el diagrama son rectas. Viéndolo bien, pueden ver que el costo es afectado en dos formas, las cuales son que el cambio del costo del empaquetado y el cambio en la caída de precio es causado por el cambio del empaquetado. Analizando esta figura, podemos ver que el empaque C6 es el mejor empaque, A es el mejor punto, y el empaque C7 siempre será mejor que el empaque C4, ya que su peor valor posible de mérito puede ser más pobre que el de mejor valor para el empaque C4. El punto A es el peor punto para el embalaje del C4. Y podemos ver que el método anterior es el más adecuado para la evaluación de tipos de empaque, o la diferencia entre los tipos de empaque buenos o muy malos. Ok, en las conclusiones pudimos llegar a que son 4 y se las voy a mencionar. Es que los coeficientes generales de transferencia de masa y las caídas de presión de los empaques corrugados acanalados aumentan considerablemente en comparación con el empaque liso, y estos se ven afectados por el espaciamiento del empaque y la distancia de las nervaduras. Punto, los coeficientes de transferencia de masa del empaque corrugado varían en proporción a la potencia de 0.41 de la caída de presión unidad de altura. Este valor de 0.41 es menos que el valor del empaque suave, que era el de 0.46, como ya se lo había mencionado anteriormente. Como tercer punto está que se encontró que la forma y la configuración de las proyecciones de rugosidad son tan importantes como las proyecciones para determinar su efecto sobre el factor de fricción de Fanning y el coeficiente de transferencia de masa. Creo que un embalaje de interés especial fue el embalaje C6, el cual tenía un valor máximo de transferencia de masa en P sobre D, 5, y una relación de 4 para la relación de distancia entre nervaduras repetidas a la altura de la nervadura, con una nervadura transversal formando un ángulo de 45 grados. Y por último punto, sé que la condición de la superficie y la distribución del agua entre las láminas, así como la distancia entre las nervaduras repetidas y el ángulo con el flujo de aire y agua, juegan un papel importante en la eficiencia de cada paquete. Como resultado de la influencia de la distinta distribución de agua en los lados de las hojas, se ha encontrado que un embalaje con alta turbulencia en combinación con una velocidad de fluido relativamente baja es más económico que un empaque que es bastante liso y recto
en combinación con una alta velocidad de líquido. Y eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.